Muy buenos días, estimados maestros, estimadas maestras de educación inicial. Vamos a ver la última parte de ciencia y ambiente para luego pasar a matemática. Recuerden que con matemática ya es el último bloque y de nuevo pasaríamos después de matemática a reiniciar todo en especialidad inicial, ya haciendo comunicación, personal social, CUNA, ciencia y ambiente y matemática nuevamente. Muy bien, vamos observando entonces algunos temas, como el caso de formulación de hipótesis. Vamos a recordar cómo se realiza la formulación de hipótesis. Recuerden que para formular hipótesis se realizan preguntas, y estas preguntas en formulación de hipótesis son preguntas que están en tiempo futuro. Y hay que diferenciar estas preguntas de formulación de hipótesis del recojo de saberes previos. Las preguntas de formulación de hipótesis van a expresar qué es lo que piensan, qué es lo que creen que pasará, o por qué creen eso, o cómo creen que será algo, o para qué les servirá. Tiene una orientación más que todo a futuro. Ese es el caso de la formulación de hipótesis. Y debemos recordar que en el caso de recojo de saberes previos, pues en el caso de los recojos de saberes previos, hay que recordar que no solamente se refiere a conocimientos, también pueden ser vivencias, habilidades, creencias, emociones, y vamos viendo que para construir explicaciones, primero se debe iniciar con el recojo de saberes previos y luego se va a complementar con la búsqueda de fuentes de información. O si no, también con la experimentación. Por otro lado, se van a descartar las alternativas donde primero o solamente se les explique o indique la información. Muy bien, ahora vamos observando lo siguiente. Vamos a las últimas casuísticas ya de ciencia y ambiente para pasar luego a los casos de matemática. Muy bien. Concluido el experimento, los niños se encuentran motivados para saber más sobre las lombrices. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para atender la demanda de los niños? Si los niños quieren saber más de las lombrices, ¿cómo debe actuar la maestra? A ver, les voy a dar 2 minutitos y luego retroalimento. A ver. Muy bien, vamos, esperamos algunas respuestas más y recuerden, ya acabo de configurar para que en el chat solamente yo vea las respuestas. A partir de ahora ya lo acabo de configurar. A ver, a ver, a ver.
A ver, la A, ¿se se queda? ¿Qué me dicen con la A? Se va. Se va. Va. Recopilar información sobre las principales características del lugar donde viven las lombrices. Uy, ¿quién va a recopilar la información sobre las características? La maestra. Maestra. Recuerden que los infinitivos, ar, er, ir, el sujeto lo hace el profesor, la maestra. Y eso está mal, porque es la maestra la que recopila la información. Deberían ser los mismos alumnos, ¿ya? Lo único que van a hacer los alumnos es pedirles que dibujen, bueno, van a dibujar lo que más les gustó. Nada más. La A se va. La B, ¿se va se queda? Se Se va. va. Se va. ¿Quién va a identificar los aspectos sobre la vida de lombrices? ¿Quién va a identificar? La maestra. Cuando La deberían maestra. hacerlo los alumnos. Lo que hace la maestra es presentársela a los niños para que la conozcan. Los niños solamente van a escuchar, van a oír. Por lo menos en la dibujan, ¿ah? En la B se va. La C, ¿se va se queda? Se va. Tú le presentas con láminas o organizadores gráficos ya los diferentes tipos de lombrices. No le preguntas, no le indicas nada a los alumnos. Creo que la C es la peor. Y vamos viendo ahora la alternativa D. Buenos días. Pedir a los niños que digan qué información adicional les interesaría conocer. Ah, ¿qué les van a decir la información que les gustaría conocer? ¿Quiénes? Los Los niños. niños. Los niños, este está bien. Después la maestra va a averiguar en dónde los podrían encontrar y buscarla con ellos. Ah, hay una palabrita importante acá. ¿Cuál crees que es? Buscarla con ellos. Ellos. Bien, este con ellos, buscarla con ellos hace la diferencia, sobre todo este con ellos, ¿ya? Porque son partícipes los niños, los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La La D. de. La La D. de. Muy bien. Ahora vamos a ver un caso donde está saberes previos, retroalimentación y conflicto cognitivo. Pero vamos a recordar un poquito. Recuerden que saberes previos era recoger, preguntar lo que los estudiantes saben. Pueden hacerlo mediante preguntas o algunas actividades como la lluvia de ideas, el diálogo, es decir, la conversación, o también si tú le pides que hagan organizadores visuales donde los estudiantes o los niños recuerden lo que saben, conocen, creen, imaginan o tengan idea sobre un tema o una experiencia. Y vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que estos saberes previos se deben expresar y se deben compartir con sus compañeros. Por otro lado, debemos recordar que cuando se busca información en un libro o internet, esto no se considera recojo de saberes previos. Este es saberes previos. Pero conflicto cognitivo, por otro lado, se refiere a la incertidumbre, a la duda que tienen los estudiantes. Incertidumbre y duda, ¿por qué? Nos vamos a dar cuenta que esta incertidumbre o duda surge porque hay una distancia o hay una no relación entre los saberes previos, es decir, lo que los estudiantes sabían hasta ese momento, y lo nuevo que se presenta, es decir, el nuevo saber. Ese es el conflicto cognitivo y va a permitir construir una indagación o construir una respuesta. Otra forma de conflicto cognitivo es cuando se le muestra una afirmación a los estudiantes y luego ellos van a contradecirse o logran descubrir que lo que dijeron no es cierto o está equivocado. Y finalmente la retroalimentación, ya saben, se realiza mediante explicaciones. No, la retroalimentación se realiza mediante preguntas para que el mismo estudiante se dé cuenta de su error. Ahora sí, vamos a ver. Voy a leerlo y luego vamos a preguntar en el chat. En una Y de la Sierra Sur, los niños y la docente del aula de 5 años recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. ¿Alguien conoce esta planta? Sí, es muña. ¿Cómo lo sabes? Es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. ¿Y te pasó el olor? Sí. Muy bien. ¿Y qué me dicen de esta otra planta? Ah, ese es paico. ¿Así? Sí, es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. ¡Qué bien! ¿Y de qué otras maneras se usa el paico? En mi casa, mi papá toma agua de paico cuando come mucho.
En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? A ver, vamos. Les voy a dar un minuto para que lo puedan hacer. Dígame, ¿hay alguna duda de los estudiantes o no saben responder? No, No. no hay duda. No, ninguna. Conflicto cognitivo, porque no hay duda, sí saben qué responder. Y si no hay duda, ¿habrá retroalimentación? No. No. No, para tener retroalimentación tiene que haber error, o no saben, o están confundidos. Una condición para que haya retroalimentación o andamiaje es que los estudiantes no sepan o estén confundidos. En cambio, vemos que desde inicio a fin, los estudiantes o los niños sí saben para qué se utiliza el PAI. ¿Cuál es la respuesta entonces? La Recojo de saberes previos. ¿Quieren un ejemplo de recojo de saberes previos? Ahí está. Este es un ejemplito claro de saberes previos, de inicio a fin. Nombramiento 1018. Ahora vamos con la muña. Estamos con las plantas hoy día. A ver, vamos. Al volver al aula, los niños y la docente conversan sobre las plantas que observaron durante el recorrido y sus diferentes usos en la comunidad. Durante la conversación, los niños le dicen a la docente que desean preparar infusiones. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. ¿De qué plantas quisieran preparar infusiones? De muña, de hierbabuena. Muy bien. ¿Y qué necesitamos para preparar nuestras infusiones? Las hojas. Así es, ¿qué más? Agua. ¿Y cómo tiene que estar el agua? Fría. ¿Será lo mismo usar agua caliente o fría para preparar infusiones? Sí. No, mi mamá le echa agua caliente. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? Que formulen hipótesis. Ah, vamos a dejarles un minuto y medio. A ver, un minuto y medio, ¿va? Recuerden que sus respuestas en el chat yo las puedo ver. Así que si dicen la respuesta de frente, no hay ningún problema. El único que las lee soy yo. Muy buenos días, maestra Lidia. A ver, vamos.
A ver, vamos 2 respuestas más en el chat. Y retroalimento. Ya, una más. Se congeló el chat. Ya, vamos a retroalimentar. Ya llegó ahora sí. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se va. Recojo de saberes previos. No, queremos nosotros formulación de hipótesis. Por eso se va la A. La B, se queda. Se va. Se va. Se Va. Recojo. Ah, se queda, ya. ¿Con qué otras plantas se podrán preparar? Ah, la maestra se guió de repente porque acá está en futuro. Pero vamos a ver lo siguiente. La C, se queda. Se queda. ¿Qué queda. crees que pasa? Se queda. ¿Qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando les añadimos agua caliente? Ahora dime, ¿cuál tiene la forma o la estructura de formulación de hipótesis? ¿La B o la C? La C. No sé. Lo que manda, muy buen caso, ¿ah? Lo que manda más que todo va a ser el verbo. ¿Cuáles son el verbo? El verbo Querer. Pasará. ¿ya? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? En cambio acá la pregunta es, ¿con qué otras plantas se podrán preparar infusiones? Solamente es este verbo. El verbo crees es el verbo más clásico para formulación de hipótesis, ¿ya? Pero más bien que me han dicho que se quede la B para que podamos contrastarlo, ¿ya? Más que el tiempo, lo que manda es el tipo de verbo, y este verbo es el crees, ¿ya? Clásico de formulación de hipótesis. La respuesta es la alternativa C. Muy bien. Vamos a leer. Ricardo, de 5 años, lleva al aula el siguiente para actividades de juguete. Ahí está, 5 añitos. Al verlo jugar con el paracaídas, los niños se entusiasman y participan del juego. Luego le comentan a la docente que les gustaría tener un juguete igual. Entonces acuerdan elaborar un paracaídas de juguete. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños diseñen prototipos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Tienen que ver con la participación de los niños. 2 minutos, a ver. Muy bien, a ver. Sobre el diseño de prototipos, primero se debe recoger las ideas y las respuestas de los estudiantes. Se revisa con ellos la información y se conversa. ¿Para qué? Para que son los niños los que deben contrastar la información. Lo ideal es que se trabaje en grupos y que son los mismos niños los que proponen cómo elaborar el objeto. Ellos también son los que proponen y acuerdan los materiales y deben explicar a sus compañeritos la propuesta. Eso es el truquito para diseño de prototipos y construcción de aplicaciones. Ahora, vamos a ver. Uy, mira.
La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Queda. Ya. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Va. ¿Por qué? La maestra es la que ya le reparte un círculo de plástico recortado. ¿Y dónde está la consulta de los niños sobre los materiales? No hay. Encima les va a guiar paso a paso en la elaboración de paracaídas. Profesor, pero eso está bien. Una cosa es la práctica pedagógica, otra cosa también es la casuística. Recuerda que la retroalimentación descriptiva, cuando la maestra les guía paso a paso, les explica bonito, se va. Más que todo tiene que ser con preguntas para que reflexionen. La C, ¿se o se queda? Se va. Porque la maestra explica todo. La maestra les presenta el papelógrafo con los materiales. Ya les dice todo. Explica. Y encima les explica. No, pero no, peor. Ya está. En la A, una consulta. ¿Quién propone cómo elaborar el paracaídas? Los niños. El niño. Son los niños los que elaboran. Van a proponen. explicar y La elaborar. maestra es la que les pide. Recuerden esta estructura. Pedir qué. Este pedir lo hace la maestra. Pero el que Sí. proponen o los que proponen cómo elaborar el paracaídas son los niños. Se imaginan. Ah, Sí. y imaginan los materiales. Y decirles que dibujen su propuesta. ¿Quién va a dibujar? ¿Niño o maestra? Los niños se van a imaginar, se van a dibujar. Uy, mira, y dice, expliquen a sus compañeros cómo la realizarán. ¿Quién va a explicar? Los Los niños. estudiantes, los Los niños. estudiantes, los niños. Uy, recontra mejor. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. Ah, muy bien. Maestro, una consulta. Yo estuve viendo por Face otra capacitación y en educación inicial dice que no se puede explicar los niños. Tengo esa duda porque Sí. la respuesta lo ha puesto la C y por eso tuve duda, por eso lo puse también C y quiero, la verdad, me Ya, ha confundido maestra, bastante. primero la retroalimentación. ¿Te das cuenta que la retroalimentación por descubrimiento reflexiva es la mejor, no, maestra Cori? La Miss no puede hacer todo, ellos tienen que Ajá. buscar. Ya, ese es, Sí, maestra. ya, Sí, ese es maestra. uno. Ahora Para voy a hacer- tener que ser más duro. Maestra Cori, Ahí, del nombramiento 2018 hasta las claves están en internet, en la página de Sí. Evaluación Docente. Sí, Por por esos eso dos- tenía confusión. Ya, pero ahora te das cuenta que no tienes que ver otras capacitaciones porque te van a meter un montón de teoría y a veces ni siquiera saben la respuesta. Ah, sí. Tengo que Sí, ser maestro, duro, pues. gracias. Ya, tengo que ser duro. Ya, Muchas gracias. ya, listo, muy bien. Por eso, ya no, ya me puse un poquito como. A ver, maestro, si ustedes quieren repasar en vez de ver otras capacitaciones, dice, profesor, pero no tengo a veces el drive, ya. Si tienen internet, hay una lista de reproducción que se llama preescolar e inicial. Y ahí está todito ya desarrollado. Todos los videos que hemos hecho, hasta matemática, que tanto me decían la maestra, matemática. Ahí está, ¿ves? 3 clases de matemática, 1, 2 y 3. En la lista de reproducción que se llama preescolar e inicial en mi canal de YouTube, ¿ya? Ahí si quieres repasa, porque todos son preguntas de exámenes, pues, pero con la clave al costadito. Con la clave. ¿Ya? Van a ver otra y se van a confundir, ¿ah? Ya, más bien ya has compartido el testimonio. Muy bien, ahora sí. Mientras los niños construyen sus paracaídas, la docente los acompaña y conversa con ellos. Les pide que le comenten cómo lo están haciendo, las dificultades que han tenido. Ahí voy a hacer una pausa mejor, ¿ya? A ver, mira, hemos visto saberes previos y conflicto cognitivo. ¿Qué nos toca ver? Metacognición. La metacognición es la reflexión sobre el contenido del aprendizaje. Pregunta para el contenido. ¿Qué aprendiste? ¿Qué estás aprendiendo? Esa preguntita corresponde con el contenido del aprendizaje. La reflexión sobre la forma del aprendizaje. ¿Cómo aprendiste? ¿Ya? La forma. ¿De qué manera aprendiste? Después de la reflexión sobre la utilidad. ¿Para qué me servirá lo aprendido? ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Preguntas de utilidad. Y finalmente las preguntas de dificultades. ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿Cómo puedes superar esas dificultades? Eso sí son preguntas de metacognición. Ya diferenciamos metacognición de conflicto cognitivo y de saberes previos. A ver, ahora sí digo, ¿cómo lo están haciendo?
qué dificultades han tenido y cómo las están solucionando. En la situación presentada, ¿qué acción realiza principalmente la docente? A ver. La palabra clave en conflicto cognitivo es que esté confundido, no sabe, no entiende. Esa sería la palabra clave para conflicto cognitivo, maestra Guaita. ¿Ya? No entiende, está confundido, no sabe. Ajá. Vamos a marcar acá. Ya. Ah, sí. La se va, se queda. Se va. Se va. se va. Saberes previos son preguntas, pero no te preguntan cómo le estás haciendo, qué dificultades tienes o le estás solucionando. No, eso no es saberes previos. La B, se va, se queda. Se Me queda. mantengo. Se mantiene, se queda. Y conflicto cognitivo, duda, no sé, no entiendo. Se va. Eso se va. Se va. va. Palabra clave para conflicto cognitivo, maestra Guaita, es se va, no entiendo. ¿Ya? Muy bien, esas son las palabras clave. Y metacognición es nuestra respuesta correcta. Ya me sembró la zozobra la maestra con la pregunta de la otra capacitación. La ventaja está que tú puedes comprobar las preguntas, ¿con qué? Dímelo, ¿con qué? Con el código que siempre yo pongo al costado. Al Mira. grupo de WhatsApp. No, mira el código. Ah, ya. Uy, no, ya me confundiste. Ya, recuerden, ¿tienen alguna duda sobre mis preguntas? Copias el código y al costado. Y está en internet. ¿Por qué? Porque todas las preguntas son de exámenes anteriores, ¿ya? Y también ahí están las claves en la página del ministerio. Muy bien. Los niños y la docente del aula de 5 años han salido al mercado. Al pasar por un puesto de venta de flores, los niños observan sorprendidos sus colores. ¡Mira! Hay flores azules y verdes. ¡Qué colores tan bonitos! Yo nunca vi flores de estos colores, exclaman. Juana se queda observando las flores detenidamente. Luego de unos momentos le pregunta a la docente, ¿por qué las flores tienen color? Y la docente busca ayudar a Juana a construir sus propias explicaciones con respecto al mundo físico. Considerando este propósito, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente ante la inquietud de la niña? A ver. ¿Cómo se construye explicaciones? Lo he puesto junto con saberes previos. Se construyen explicaciones, la construcción de explicaciones se da cuando se recoge saberes previos y luego se busca o se complementa con fuentes de información o experimentación. Se descartan las alternativas donde solamente se les explique o solamente se les da la información. ¿Ya? Ahora sí, vamos. 1 minuto y medio.
La A, se queda. ¿Qué me dicen con la A? Se va. Se va. Se va. De frente va. le dices toda la información. Dime, en la A, ¿estás recogiendo sus saberes previos al inicio? No. No recoges saberes previos porque No. en la A de frente le dices que las flores tienen color por esa razón. La B, se queda. Se va. Se va también. De frente le indicas y que tiene que buscar los libros de respuesta, pero de frente, ¿dónde está La el maestra le saber dice todo. El maestro le dice todo y no está empezando con recojo de saberes previos. Profesor, pero mira, ¿por qué eres así? Acá dice que consulta libros, eso tú lo has dicho. ¿Qué te dije? Se van las que solamente les explica o solamente indica o buscan información. Tiene que haber recojo de saberes previos. No hay. Ay. Pero en la C Sí. se queda. Se Se queda. queda, es la Se respuesta. queda. Compartir con los demás niños la pregunta. Ojo, comparte la pregunta. ¿Y quiénes son los que proponen las respuestas? ¿Quiénes son? Niños. Los niños proponen sus respuestas. Y con esas respuestas se está recogiendo saberes previos. Y mira, lo complementas con la lectura de textos científicos. Se cumplió construcción de explicaciones. ¿Cuál es la respuesta? La C. Sí. Maestro. Está muy bien, ¿ves? Como jugando. ¿Ves otra capacitación? Te vas a confundir, ¿ah? Porque le dan muchas vueltas y mucha teoría. La vendedora les comenta a los niños que algunas de esas flores han sido teñidas. Cuando los niños le preguntan, ¿qué quiere decir teñidas? Ella les precisa que eso significa que se les ha cambiado de color. Uy, mira, le responde de forma directa, mira, uy, uy. En tu llamado, los niños le dicen a la docente que ellos también desean teñir flores. De regreso al aula, conversan sobre la propuesta. La docente busca conocer qué saben los niños respecto del proceso de teñir. ¿Cuál de las siguientes preguntas, mira, no es pertinente para recoger los saberes previos? ¿Cuál de las preguntas no es pertinente para recoger los saberes previos? A ver. Uy, maestra Liliana, no rayé la pizarra, por favor. Mira, esta raya. Ya es normal. No es tan grande la raya. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se va. A ver, Se va. ¿alguna vez han visto cómo se cambia de color? Esto recupera saberes previos, ¿sí o no? Sí. Eso se va. ¿Qué materiales utilizaron cuando han cambiado de color algo? Esto sí es saberes previos. Si sí es saberes previos, lo estamos confirmando. ¿Se va o se queda? Se va. Se va porque dice acá, no es pertinente es. para recoger saberes previos. El no cambia la estrategia, el no invierte esa estrategia. Bueno, más bien creo que pocos han marcado la A. Recuerden, o sea, estamos con este no y la A sí está recogiendo saberes previos. Ahora, ¿qué nos dijo la vendedora que era teñir?
¿A qué cosas se les podrá cambiar de color? Ah, dime, ¿recoge o no recoge saberes previos? Sí. Sí Recoge. recojo. Sí, recoge Al final, saberes previos. ¿qué Ajá. cosas? Ahora, sí, exacto. Ajá. Vamos viendo ahí que está recogiendo saberes previos. Profesor, pero si con la vendedora tal vez eso fue antes de clase. Pero sí, está recogiendo los saberes previos porque al volver a clase ya es parte de sus conocimientos, experiencias y vivencias. ¡Pum! ¿Por qué se va? Porque sí recoge Saberes saberes previos, previos. entonces. Ahora mira, a ver, tú me vas a responder esta pregunta nada más, ¿ah? Me vas a responder como si fuese alumno. ¿Quieren saber cuántas maneras de cambiar de color a las cosas hay? ¿Quieren Sí. saber? Sí, Otra pregunta dice cerrada. no, la otra me dice sí. ¿Es una pregunta Sí, cerrada, sí o no? Sí, maestro. Ah, y Esa con es una la pregunta respuesta cerrada, entonces. ¿será la más adecuada o la pertinente para recoger saberes previos? No. No. No, ¿Por qué la respuesta es la C? La C es la respuesta porque es nos una hemos equivocado. pregunta cerrada, ¿sí? ¿Ves? Confundida, ¿no? Eso sí estaba ahí mal. tuve duda, Esa es la estaba trampa. Sí, confundida. pero tú también tienes que responder las preguntas como si fueses alumna o alumno en forma mental, y eso también te va a ayudar, ¿ya? Acá dice, ¿quieren saber de cuántas maneras de cambiar el color de las cosas hay? Sí, no, pero es una pregunta cerrada. Por eso no es pertinente para recoger los saberes previos de los niños sobre el proceso de teñir, ¿ya? Me equivoqué, Ah, maestro. sí, pero es mejor equivocarse acá que Ay, maestro. equivocarse en el Sí, examen, ¿ya? tiene razón. Yo Ahí también me me equivoqué. equivoqué. Sí, pero maestros, si no nos equivocamos, No, va a quedar significativamente. Cuando nos equivocamos, uno o dos preguntitas es mejor porque nos da el reto para poder mejorar o prepararnos mejor. ¿Ya? Muy bien, no se preocupen, maestras. Hay dos preguntas más, tres preguntas más. A pedido de los niños en el aula de 5 años, van a realizar el proyecto Preparamos Yogur Casero. En ese marco, la docente les presenta el siguiente texto. Yogur casero. Es un texto instructivo, tiene ingredientes, tiene la elaboración, tiene los pasos. ¿Qué tipos de texto vienen más en inicial, en casuísticas de inicial? Son los textos instructivos y los narrativos. Ya los narrativos con los cuentitos ya hemos hecho en comunicación. Y ahora para ciencia ambiente veo que hay un texto instructivo. Luego de leer el paso 3, la docente busca que los niños formulen hipótesis sobre lo que sucederá con la mezcla tras dejarla reposar hasta el día siguiente. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice la docente para dicho propósito? Vamos, formulación de hipótesis. Les dejo 1 minuto y medio. A ver, vamos. Pregunta de Ascenso 2019. A ver, vamos 1 minuto más o 10 respuestas más en el chat. Está fácil, ¿ah? ¿Por qué? Porque hemos practicado bastante ese tipo de preguntas. Vamos.
La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dice? Queda. La mantengo. Mantiene, se Se queda. me mantiene. dice. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. ¿Qué otros alimentos conocen? Ah, ¿qué recoge acá? ¿Qué pasa con la B? Saberes previos. Saberes previos. Saberes previos. Muy bien. Ah, ese conocen es un verbo de saberes previos. Y mira, estaba acá. Que conocen, saben, creen, imaginen o tengan idea. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Y hasta ahora sí. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Solamente se centra en el significado de una palabra, le está explicando encima, ¿no? No hay Muy nada. bien. Encima les explica todavía, no formula hipótesis. Vamos, ¿cómo reconocen que la A es una pregunta de formulación de hipótesis? ¿Cómo? Verbo ¿Qué creer. creen? Con el verbo. ¿Qué pasará creen. con la Con mezcla? el verbo Y creer. encima ¿Se mantendrá futuro. igual? Con el verbo. Y encima el futuro. Y de remate, tenemos un ¿Por qué piensas ¿por así? qué? ¿Por qué? Ya no, pues está el paquete completo ahí, ¿ah? Mejor posible. Está el creen, está en futuro y encima el por qué. No, pues ya es recontra. ¿La respuesta cuál es? ¿Qué alternativa? Ah, están las palabras clave, maestra Karina, ¿no? Muy bien. Yo pensé que me decía la respuesta es la A porque así está en la clave. La había leído así. Muy bien. Sí, yo también la veo en la clave. Ahora sí, vamos con la última, ¿ya? A ver. Luego de leer el texto, los niños y la docente van a elaborar yogur siguiendo los pasos propuestos. La docente busca que los niños registren sus observaciones sobre la preparación del yogur durante los días que dure el proceso. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Vamos a registro de información. Recuerden que en registro de información se debe acordar con los niños los símbolos. Se debe acordar los símbolos o si dibujan o qué materiales se van a utilizar en registro de datos. ¿Ya? Se puede registrar facilitándole objetos, pero son los niños los que deben registrar, los que deben dibujar o marcar, son los niños. Los niños son los partícipes, son los más activos según vayan observando. Esta es la pauta para registro de datos. Así que ahora regreso acá y les voy a dar 2 minutitos para que respondan. Vamos, 2 minutitos. A ver. La A, ¿se va o se queda? Se mantiene, maestro. La Se mantengo. mantiene. Mantiene. Ya. La maestra quiere mantenerla. Ah, wow. Ya. Vamos, la B, ¿se va o se queda?
Se va. Se va. Va. Dice, elaborar listas de cotejo que contengan imágenes de las acciones que realizarán cada día. Luego organizarlos en grupo. Entregar una... Uy. Entregar, todavía dice Ya ahí. está, Se va. ya le estás entregando la lista de cotejo con imágenes. ¿Ya? Tú ya estás escogiendo los materiales y la forma. ¿Los niños están participando? No. No. ¿Ya? La maestra. No, la maestra. La C, ¿se va o se queda? Se va. Compite con la A, creo. Compite con No, la tiene que A. competir. Se Uy, queda. ya, Competir. vamos a ver. Vamos a competir. Ya, a ver. Conversar con los niños sobre la preparación del yogur al final de los 2 días y recordarles los ingredientes empleados. Esta parte, primera parte de la C. Pedir a los niños que describan la mezcla de leche y cultivo enfatizando el color. Ajá, ya está. ¿Quién va a describir? Los niños. Los niños, porque hacen Hasta ahí ahí. estamos bien. Ya, hasta Eso ahí es estamos la bien. respuesta. Segunda parte, porque acá dice un luego. Acá Decirles. dice un luego. Ya, acá también dice un luego. Ah, mira, falta entonces. Bueno, todo esto de amarillo es hasta acá, hasta luego. Vamos a ver si la segunda parte marca más la diferencia. Decirles que dibujen las acciones realizadas durante todo el proceso de preparación. Ah, ya. ¿Quién les va a decir que dibujen? La maestra. Docente. Ella pierde La por maestra. decirles. Vamos a mantenerlo ahí. Hasta ver si es que la C está mejor. Al final de cada día, pedirles que le dicten lo observado para escribir en un papelógrafo. Ah, ¿quién va a dictar lo observado? Los niños. Pero le pide, pero la maestra le Va a pide. dictar lo observado. Ah, les pide, sí, les pide. Pero date cuenta, tiene relación por esta parte. Yo sé que Decirles. pedirles, lo hace la maestra. Claro, la eso no acción. es. Eso no Vamos es la a respuesta. fijarnos la acción. Mira, voy a dejar de resaltar esto y te voy a marcar esto. Que dibujen las acciones realizadas durante todo el proceso de preparación. Van a dibujarlo, vamos a marcarlo acá. Y la otra parte es que le dicten los niños lo observado. Ahora sí dime, si queremos que registren sus observaciones, ¿cuál es más adecuado? ¿Que dibujen las acciones realizadas durante todo el proceso o que le dicten lo observado? Dicten lo observado. Lo observado. Está ahí, mira. Que registren sus observaciones. Y ¿quiénes van a dictar lo observado? ¿La maestra Son o los niños. Los los niños. niños? Y Pero antes arriba de también eso- los niños van a dibujar. Pero arriba también los niños van a dibujar. Arriba van a dice dibujar decirles. las acciones Que ahí le va a decir la realizadas. maestra cómo va a dibujar. Escúchame, van a dibujar las acciones realizadas, no lo que están observando. Y ahora te voy a dar otro motivo más, con eso ya lo elimino. No, La respuesta sería se- los C, maestro. La observación, un momentito, la observación se basa en ¿qué? En características. En todos los casos que hemos resuelto, ¿cómo hemos identificado observación? Porque más se mencionaban las características. ¿Se acuerdan las casuísticas donde habíamos eliminado observación y diferenciado de formulación de hipótesis? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cómo eran las preguntas de observación? Se centraban mucho en las características, ¿no? En textura, color, forma, tamaño, todo eso. Ya, dime. ¿Dónde Sí. vemos más observación de estas características? ¿En la A o en En la la C? C. En la C. En la C. Profesor, pero dice que dibujan. Sí, pero si quieres vamos a dejar de marcarlo y mira, ¿qué es lo que están dibujando? Las acciones realizadas. Todas las acciones. En cambio acá van a dictar lo observado. Es decir, todo esto que se han fijado. Color, textura, olor, sabor. ¿Cuál está más completo y cuál es la más pertinente? La C, la La respuesta. C. Y la A era un gran distractor. Recuerden, Enorme. enorme distractora, un gran distractora. Una sola palabra te puede marcar la diferencia. Y por Sí. eso tienes que fijarte siempre el propósito. Profesor, pero acá no dice el propósito. Sí, dice que la docente busca. ¿Qué es lo que busca la maestra? Que los niños registren sus observaciones. Y eso va acorde con el propósito. Gran distractor, ¿no? Dime, Profesor, María. Ujú. en el examen, cuando nos ven una pregunta tan así, que dos alternativas, tengamos la duda, tenemos que ir desmenuzando como usted lo ha hecho, ¿no? ¿Dónde? Sí. Mira acá observado, mira acá preparado, entonces ahí es el detalle también, ¿no?
ganas tiempo con estas. Por ejemplo, formulación de hipótesis ya sale más rápido. ¿Se han dado cuenta o no? ¿No? Por los verbos. Yo me tomo mi tiempo para que todos respondan, pero con las preguntas que son fáciles, ganas tiempo, ahorras tiempo. Y como son pocas las preguntas que son difíciles, como dice muy bien la maestra Liliana, nos tomamos el tiempito de desglosarlo frase por frase, ¿ya? Y te fijas las palabras clave. Sin las palabras clave no lo podrías hacer. La respuesta, entonces, porque dictan lo observado y tiene relación con el propósito. ¿Cuál es? ¿Qué alternativa? La C. Pero recuerden, la A era un buen distractor. El distractor menor era la B y el distractor mayor era la alternativa A. Sí. Muy bien. Con esta reflexión terminamos y recuerden, la próxima semana, ahora, la repetición, recuerden, no es hoy día en la noche. La repetición es domingo en la noche, fíjense el horario. Y segundo, ya la siguiente semana, ¿con qué empezamos? Empezamos con matemáticas. Maestro, disculpe, tal vez de la teoría de matemáticas nos podría enviar. Ah, ¿tienes la teoría matemática? Ya, eso está bien. No lo Muy tengo. bien, para que vayan estudiando. Ya, no hay problema. Sí, no hay maestro, problema, ¿ya? gracias. Listo, ahora sí, como estoy con la máquina al costadito, voy a subir la teoría de matemática, ¿ya? Aunque siempre le voy Maestro. agregando más cositas, pero ya quieren en materia de matemáticas, no hay problema. Sí, Muchas gracias, maestro. Maestro, buenos días. sí, buenos Una, días. una Dígame. preguntita. Cuando usted desarrolló su examen y tuvo el alto puntaje, ¿por dónde empezó a resolver su examen? ¿Se fue de de nombramiento. Ah, ya, Sí, porque también he dado examen de ascenso y sacado alto puntaje en ascenso también. No, Comencé casuística. No, especialidad. en todo el examen, ¿cuál usted empezó? O sea, desde la pregunta 1 hasta la última, ¿o tuvo preferencia por comunicación, matemática o especialidad? O sea, porque en esta vez ha cambiado. Ya te entendí. Mejor es por comunicación, es la parte más fácil, ¿ya? Luego personal social, ¿sí? Luego personal social. Yo les recomiendo que dejen al final lo más difícil, porque con lo más difícil no tienes mucha práctica, te puedes confundir, te puedes estresar y además que te va a demandar más tiempo. Ese sería mi consejo, maestra. Me has hecho buena pregunta. Nuestra Esa especialidad, podría ser- quizás. Nuestra especialidad, Maestro, ¿no? Sí. Maestro, Diga. ¿podría ser nosotros que ha cambiado en esta vez que más puntaje tiene especialidad? ¿Sería empezar por especialidad o qué nos aconsejaría usted, maestro? Ah, buena pregunta, maestra. Como ha cambiado todo, muy buena pregunta para los de nombramiento, escojan primero especialidad. Vale más puntos, mira. Aparte que ya tienes los trucos, ¿sí o no? Vale Dominar. más puntos y son más, sí, lo que dominan. Pero creo que maestra Liliana, lo que hace la maestra es preguntar por qué área, ¿no? Maestra Liliana, en su ese es ranking, secundario, ¿verdad? ¿cuál es más fácil? De lo que Más se- fácil para mí, personal social, después comunicación, cuna, ciencia y ambiente y al final matemática. Matemática, lo que vamos a hacer la próxima semana, esto por ahí tiene más teoría. Creo que por eso la maestra Miri me pidió de forma muy hábil la teoría, ¿ya? Listo, Sí, maestra. profesor, matemática hay que hacerlo el sábado. Sí, vamos a buscar un espacio, maestra, no se preocupe. Maestro, Vamos a también Maestro, pedirle- disculpe, entonces Maestro. empezamos por especialidad, en otras Es que palabras, digamos. depende de tu Depende, habilidad, porque pues. este Yo te depende de recomiendo lo que esto. como uno sabe, pues. Ajá, yo te Especialidad. recomiendo eso. Ya, yo te Maestro, recomiendo. Listo. No debería haber, Muchas deberíamos avanzar porque ya no falta ya los... Pero maestrita, ¿por qué se apresuran? La tercera semana de octubre voy a incrementar a 1 hora y media. Con eso vamos a hacer todo el repaso, no te preocupes. Los que han estado conmigo el año pasado saben cómo soy. Que Sí, faltando sí, 2 sí. semanas, hasta te doy 2 horas, 3 horas. Profesor, ¿Ya? pero que sea los Listo. sábados más Paciencia, horas. paciencia. Nos vemos. Chau. 6:73. Gracias, Gracias.